Gustavo Petro y su candidato de izquierda, Iván Cepeda, calificaron de injerencia el apoyo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al aspirante Abelardo de la Espriella. Incluso Petro manifestó sentirse traicionado por Trump, a quien acusó de tomar partido en la política colombiana. Cepeda habló de tinte injerencista para rechazar el respaldo. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos desobedezcan la orden de Trump. Y aquí dice, Donald Trump expresó su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Vamos a escuchar. A las felicitaciones de varios presidentes de América Latina a Abelardo de la Espriella por su triunfo en primera vuelta, se sumó esta noche la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su red social Truth, anunció que respalda la campaña de Abelardo de la Espriella. Abro comillas. Felicitaciones al candidato presidencial El Tigre, Abelardo de la Espriella, inteligente, fuerte y firme por su contundente victoria en la primera vuelta presidencial. Cierro comillas. También dice que como presidente sería exitoso y que no le fallará al maravilloso pueblo colombiano. Que se dice que cuando Petro fue precisamente allá a Estados Unidos, no sé si ustedes recuerdan, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con Donald Trump. Ahí estuvo muy risueño con el presidente de los Estados Unidos. Lo que le dijeron precisamente es que no iban a permitir que ellos hicieran un fraude al estilo de Maduro. Entonces esto es algo que tiene temblando a la izquierda, que se ve perdida, porque lo que más le duele a la izquierda en Colombia, al petrismo, es que Abelardo de la Espriella ha manifestado que hará todo lo posible para demostrar que ha habido mucha corrupción, mucha complicidad con el crimen organizado, y que esto justo es lo que va a hacer todo lo posible para que la justicia capture a señores como Petro, si es el caso. Usted dice que va a castigar al presidente Gustavo Petro. ¿A qué se refiere? Facilito, mira, yo llego al gobierno, voy a contratar una auditoría internacional. Cuando tú sabes que le recibes a un bandido, tienes que tomar las precauciones y revisar qué es lo que te entregan. Y le voy a contar al país y a los jueces y a las autoridades cómo fue que se robaron la plata, dónde se la robaron y quiénes se la robaron y dónde la tienen. Y yo, como primer defensor de la plata pública, voy a presentar las denuncias respectivas. Petro, ojo con lo que vas a hacer. Intentar robarte las elecciones con tus cómplices no es la salida. Todas las tiranías terminan igual, defenestradas. Puedes irte el 7 de agosto, como debe ser, como lo manda la Constitución. Intentar quedarte o montar a tu heredero, Iván Cepeda, va a hacer que termines mal, como Maduro. Así que esto tiene muy incómoda a esta gente, que sabe que si se atreve a hacer algo como lo de Venezuela, posiblemente terminaría como Nicolás Maduro. Hipocresía sin límites, la doble moral de Cepeda y el gobierno Petro. ¿Por qué? Porque salieron a cuestionar a Donald Trump por decir: Abelardo de la Espriella es mi candidato. El senador Iván Cepeda sale hoy indignado a calificar de injerencista a Donald Trump por el simple hecho de manifestar su opinión o apoyo a una candidatura en Colombia, según él defiende la soberanía del pueblo colombiano. En serio, este señor que ya hemos visto indignado, incluso lo hemos visto opinar del gobierno salvadoreño, pero aquí el punto es justamente la hipocresía y el descaro de dónde viene todo esto. Y vamos a ver el descaro de un señor como Gustavo Petro, como Iván Cepeda, que mientras ellos se intrometen y no les gustan justo las opiniones de Trump, pero esta gente ha opinado sumamente de la región cuando se trata de que está triunfando los líderes con sentido común, de que en su like. Bien, la declaración que en este momento haré tiene que ver con el apoyo abierto y yo diría con tinte injerencista que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Nosotros estamos por el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio. ¡No creo! Darcy, le voy a dar unas frases y usted me dice quién es el autor. A ver. La primera es la siguiente: el progresismo avanza de nuevo en Perú. Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben esta época de la muerte que desataron en la población. Gustavo Petro. ¿Está muy fácil? Sí, evidente. A ver, la siguiente. Miren, este señor ha tenido injerencia en las elecciones de Perú, en las elecciones de Argentina, en las elecciones de Bolivia. Ha salido con un megáfono. Recordemos esa épica imagen que dio la vuelta al mundo de Gustavo Petro diciendo: desobedezcan las órdenes de Trump.
Este señor es el que viene a hablar de injerencia. Sigamos escuchando. La OEA señala irregularidades en las elecciones del Ecuador. En 7 provincias se decretó el estado de excepción. El ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante Gustavo Petro. No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador. Gustavo Petro también. No tengan dudas, nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la Gustavo esperanza. Petro. Elecciones en Argentina. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Gustavo Es la Petro. decisión de su sociedad, triste para América Latina y ya. Esta manifestación es muy interesante porque fue justo cuando el presidente Nayib Bukele le dijo el épico, ahora dilo sin llorar. Justamente cuando salió a tuitear sobre la victoria de Javier Milei en Argentina, porque este señor le encanta opinar sobre las elecciones en nuestro país y después dice, no opinen sobre mis elecciones porque esto es injerencia. Ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. Gustavo Petro. Hay otra, esta es buena. Esta es buena. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles, desobedezcan las órdenes de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Este justo es el señor, bueno, este no, el que está a su lado, vean. Estos señores hipócritas descarados son justo los que les encanta intrometerse, les encanta salir a manifestar en contra cuando no ganan los candidatos que comulgan con su nefasta ideología y les duele enormemente, se retuercen enormemente cuando hacen algo similar. ¿Qué tal? Ay, el presidente de la República ha intervenido en casi todas las elecciones del hemisferio de la región y cuando el presidente Trump anuncia su apoyo a un candidato en Colombia, que solamente es una opinión, dice que es una intromisión indebida en la política colombiana. Qué escenario difícil. A través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral. Está quejándose porque un presidente extranjero opinó sobre las elecciones. Vean lo que dijo la otra socialista. En esto hay que resaltar algo sumamente interesante, es que vean cómo se ponen a saltar, como por ejemplo cuando Nicolás Maduro estaba siendo acechado por el ejército estadounidense. Estos dos personajes, Sheinbaum y Petro, fueron los principales señores que salieron a hacer alboroto mientras la gente decía, si este señor, además de que es un dictador, además de que ha sometido a su pueblo y ha hecho huir, de paso es narco, mejor no digamos nada, mejor si se lo tienen que llevar porque es un criminal, que se lo lleven. Estos dos personajes que están involucrados en toda esta trama salieron a alzar la voz por el pobre Nicolás Maduro. Ahora vemos a Sheinbaum saliendo a manifestarse porque ella dice que si Petro dice que esos resultados son fraudulentos es porque hay que analizar. Veamos. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro, de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo. Hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro y a Iván Cepeda. Apoyo abierto y yo diría con tinte injerencista. Y sabe, en ese contexto, ¿quién dijo ayer lo siguiente? Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, ¿muere la libertad? Gustavo Petro. Ante el endorsement del presidente. ¿Un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad? Gustavo Petro. Ante el endorsement del presidente Donald Trump. Esa es una actitud que burla nuestra soberanía y la destruye. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, de el campo de concentración del Salvador. ¿Qué tal? Aquí lo que estamos intentando es resaltar que el mundo pueda ver justamente la hipocresía de esta gente, de señores como estos,
que hacen todo lo posible para defender, proteger a criminales. Ya hemos visto mucho cómo hacen esto. Justamente el señor que está acusando de que Estados Unidos se está entrometiendo en las elecciones, opinando sobre las elecciones en Colombia, que justamente han manifestado el respaldo a un candidato, mientras que están criticando esto, mientras que Petro se ha involucrado en prácticamente todas las elecciones de la región. Incluso acabamos de ver el clip en donde decía: no me puedo meter en otros países, pero vieron el campo de concentración de El Salvador, criticando las políticas de Bukele, el señor más intrometido que hay. Vamos a hacer una llave con Donald Trump, Abelardo de la Espriella, en Semana Noticias. ¿Por qué? Porque él manifiesta que será aliado justamente con los Estados Unidos, mientras Petro ha tenido tan malas relaciones. Y aquí lo más relevante de resaltar es que Colombia es uno de los importantes aliados comerciales de los Estados Unidos, y que un presidente se meta tanto, ataque tanto, cuestione tanto a los Estados Unidos como Gustavo Petro está afectando las relaciones comerciales con su país. Por eso, por coherencia, así como lo hace Bukele, Abelardo de la Espriella manifiesta que tendrá las mejores relaciones con los Estados Unidos. Tenemos además las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Vamos a escuchar aquí. Estados Unidos, Donald Trump acaba de felicitarlo por su victoria en la primera vuelta presidencial. Ha dicho que usted es un líder inteligente, fuerte y firme, y que tiene su completo apoyo. ¿Cómo recibe este respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, primero agradeciéndole a Dios, porque sin Él nada sería posible. Segundo, con un gran agradecimiento y muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su gobierno, un gobierno con el que tengo muy buenas relaciones, además de hace muchos años, y es fundamental entender que los Estados Unidos de Norteamérica son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo, y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia. Y por supuesto también en el tema comercial, los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental. Lo vamos a hacer, y repito, muy agradecido con el presidente Trump, con todo su gobierno. Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad, y vamos a hacer una llave con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con otro gobierno en los Estados Unidos. Esto es muy importante, señoras y señores. Como les decía, yo resaltaba el tema económico. Como el líder salvadoreño también, a pesar de muchas críticas de gente que cuestiona que los Estados Unidos, aquel que se relaciona con los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, es un vendepatria, estratégicamente, simplemente por el tema que más defendemos aquí, por sentido común, tener unas buenas relaciones cordiales, relaciones diplomáticas con un gobierno como el de los Estados Unidos favorece la economía de tu país, más cuando países como El Salvador, países como Colombia, económicamente y por simple coherencia deben estar alineados. Pero no solo eso, en el tema de casos como Colombia, Estados Unidos colaboraba mucho en materia de seguridad, algo que ha sido completamente destruido, ese apoyo por Gustavo Petro, porque ya sabemos que a él no le gusta combatir a esa gente malvada. Que es fundamental que un país que es determinante para la lucha contra el crimen, que nos va a ayudar muchísimo con eso, y que además es nuestro primer socio comercial, tome partido. Y es muy importante para la economía colombiana, para el devenir de la nación, para la tranquilidad, para la concordia, para combatir la violencia, y eso el pueblo colombiano pensante lo va a tener perfectamente claro. Nosotros no podemos sustraernos de una relación que es fundamental. ¿Por qué Cepeda confronta a los Estados Unidos y por qué siempre está en contra de lo que le conviene a la relación entre las dos naciones? Porque ellos quieren empoderar a los delincuentes. A ellos no les conviene que los Estados Unidos nos ayuden en la guerra contra el narcoterrorismo, en la fumigación, que es tan importante, en las operaciones militares. Ellos están en otro cuento completamente diferente, que no consulta ni las necesidades del país y su gente, y mucho menos
esa alianza que resulta fundamental para Colombia, que es la alianza con los Estados Unidos. Eso cualquier persona con 3 dedos de frente, Juanita, lo entiende y sabe que aquí no hay sino la voluntad de trabajar por Colombia, porque el problema de seguridad nacional de Colombia no es solamente de Colombia, Juanita. Colombia está produciendo el 80% de la comida que se produce en el mundo. Eso se ha convertido en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Les agradezco sus likes, su apoyo, porque este tema también es muy relevante y sobre todo cuando en la región se espera que Abelardo de la Espriella siga los pasos de Bukele, por lo menos en muchas de las cosas que ha manifestado, sus valores, el tema de la seguridad, el tema de tener buenas relaciones con los Estados Unidos y aparte de eso, que va a ser uno de los nuevos aliados del Escudo de las Américas, un proyecto que aunque Donald Trump haya estado ahí al frente de esto y siendo el anfitrión de toda esta reunión y coalición, recordemos que esta ha sido una iniciativa del presidente Nayib Bukele. Gustavo Petro abiertamente no reconoce ni respalda esos resultados, habla incluso de fraude. ¿Qué decirle? Ese cruce de mensajes entre ustedes ha sido además bastante tensionante. Juanita, yo estoy claro en algo. Yo no puedo bajar el tono frente a Petro y aquellos que lo secundan en la destrucción de Colombia. Y se lo quiero decir claramente a Colombia. Uno al crimen y al bandidaje no se enfrenta con palabras bonitas y con tonos suaves y lastimeros. Esta sería una postura que sería positiva para la región porque se van a enfrentar los criminales, los narcos en el país que produce más sustancia, y esta es precisamente esta postura que no ha tenido Colombia, no ha tenido el gobierno de Gustavo Petro, que mientras, por ejemplo, en estos momentos, en la actualidad, Abelardo de la Espriella propone ser fuerte, directo en contra de los criminales como lo ha sido el líder salvadoreño, Gustavo Petro ha sido todo lo contrario, incluso ha sido uno de los principales detractores del modelo Bukele. Entonces esto es una de las cosas que principalmente le resaltan a Abelardo de la Espriella y lo comparan con Bukele, que él se enfrentará a los criminales en un país donde lo necesitan bastante. Yo todo lo que sea con el pueblo colombiano trabajador, abrazo, corazón y garantías y protección. Con aquellos que quieren destruir la república, encontrarán en mí el guerrero más determinado, más fuerte, más aguerrido. Entonces yo le quiero explicar al pueblo colombiano que tienen que entender que nosotros no estamos aquí discutiendo entre contradictores. El señor Petro y el señor Cepeda son enemigos de la república porque pretenden desconocer el orden constitucional. Y esto lo he denunciado desde hace ya varios años. Petro se quiere robar las elecciones, inventando un fraude que no existe. Esto es importante resaltar porque Petro precisamente está saliendo a gritar fraude, que esos resultados no son válidos porque según él, aunque no ha mostrado las pruebas, él dice que no lo son. Y aquí lo resaltante es que se cumple la misma receta de cuando me aplastan en las elecciones, yo hago todo lo posible para incendiar el país. Lo hemos visto en Chile, lo vimos anteriormente justo en Colombia, lo hemos visto recientemente en Bolivia. Esta es una estrategia de ellos porque ellos no creen en la democracia, que cuando pierden unas elecciones salen a patalear. Sin embargo, las declaraciones tanto de Petro como de su candidato Iván Cepeda han sido cuestionadas como una muestra de un doble rasero. Y es que el presidente de Colombia ha sido señalado en repetidas ocasiones por presunta injerencia en asuntos internos de otros países. Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Tenemos que tocar el tema del escudo de las Américas porque una de las promesas que ha dado Abelardo de la Espriella es justamente que se unirá al escudo de las Américas. Y dice esta publicación, dice por aquí, Colombia podría unirse al escudo de las Américas en caso de que Abelardo de la Espriella gane. Actualmente con Gustavo Petro al mando, Colombia fue marginada del escudo de las Américas. Sin embargo, eso se podría cambiar según los últimos
En las últimas palabras de Marco Rubio, hay 14 países que forman parte del escudo para combatir al narcoterrorismo. Creemos que ese número va a crecer en los próximos meses con las elecciones que se dan en distintos países, y esto es importante porque se vienen las elecciones en Brasil y suena bastante por allí Flavio Bolsonaro, alguien que abiertamente ha dicho que seguirá los pasos de Bukele, que Bukele es su referente en materia de seguridad. Se viene Abelardo de la Espriella, que claro que va a ser el nuevo presidente de Colombia, en nombre de Dios. Se viene también Keiko Fujimori, que en Perú lamentablemente la situación con la incertidumbre política que se haya vivido en Perú es increíble, y una de las cosas es que ha habido fraude, sin embargo el candidato que nos gustaba más, que era Rafael López Aliaga, alguien outsider al estilo de Abelardo, outsider al estilo de Nayib Bukele, que incluso proponía al estilo Bukele, se ha relacionado también con el gobierno del salvadoreño, quería construir megacárceles. Bueno, este señor le hicieron fraude y justo ha quedado otra candidata, pero esa candidata es Keiko Fujimori, la candidata que nos parece más coherente y que hay que respaldar por allá en Perú para que no gane la izquierda, para que no gane un modelo como el de Petro. Señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. Construiremos así una cárcel que se llama el Secot en El Salvador, donde Bukele en 8 meses lo hizo, aquí también. Pero lo más importante, cuando converso con los transportistas me dicen, señora, esos 2 que están en la moto, esos son. Todos sabemos quiénes son. Aquí lo que hace falta es decisión política y tener los pantalones bien puestos. Es importantísimo, y esto es lo que resaltan aquí, que según Marco Rubio va a crecer esos países que conforman el escudo de las Américas tras estas elecciones. Y justo recordemos que el escudo de las Américas es una propuesta iniciada entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, por lo que en nombre de Dios el modelo de Bukele siga estando por allí.